historia parte la vida de Jesús en dos. Ese día, ese acontecimiento, ese hecho partió la vida de Jesús en dos. Jesús nunca volvió a ser el mismo a partir de ese día. Diga conmigo, nunca volvió a ser el mismo. Nunca volvió a ser el mismo a partir de ese día. ¿Por qué quiero que sepas esto? Jesús lleva 30 años dedicado al oficio que aprendió de su padre adoptivo José. Por lo tanto, Jesús lleva 30 años metido, incorporado, introducido en un taller de carpintería. Significa que Jesús lleva 30 años produciendo, elaborando todo tipo de muebles, puertas, ventanas, mesas, sillas, camas, closets, etcétera, etcétera, etcétera. Significa que el verbo hecho carne está en un taller. Significa que el Dios, el poseedor de toda sabiduría, está introducido en un taller de carpintería. Pero quiero que nosotros entendamos en esta mañana que mientras Jesús está allí, esos 30 años de su vida dedicado a la carpintería, seguramente en algún momento llegó un cliente, un hombre enfermo, un hombre con alguna afectación física, no sé cuál, y quizás fue y le dijo: Jesús, necesito que hagas para mí una cama. Jesús salió, le tomó el pedido, le dijo: con mucho gusto, yo hago la cama que necesitas. Jesús hizo la cama, se la entregó y el hombre se fue enfermo. Significa que muchas veces quizás hombres o mujeres bajo algún poder demoníaco entraron al taller de Jesús y pidieron algún tipo de mueble que necesitaban. Jesús les atendió, pero se iban y salían otra vez en la misma condición espiritual en la que habían entrado. Pero este día lo cambió todo. A partir de este día Jesús ya no era el mismo. Se veía igual, pero no era igual. Se veía igual, pero había algo diferente en él. Algo había pasado dentro de él, aleluya. Lo que quiero que entiendas en esta mañana es que ese día el Espíritu Santo vino sobre él. El aceite del Espíritu se derramó sobre él, y él, que era la luz del mundo, comenzó a resplandecer. Su luz comenzó a hacer huir los poderes demoníacos, aleluya. A partir de ese día, dice la Escritura que después de eso, después de que Jesús está en las aguas del Jordán, después de que el Espíritu viene sobre él, dice la Escritura que entra a una sinagoga. Y entra a la sinagoga, pero recuerde que Jesús ya no es el mismo. Y dice que hay en la sinagoga un hombre endemoniado que comienza a gritar porque el demonio que había en él no soportaba la presencia de Jesús, porque ahora Jesús está bajo la unción del Espíritu Santo que se provocó sobre él. Ahora, en esta mañana yo quiero que entendamos que ese capítulo 3, el versículo 21 y 22, los que acabamos de leer, nos muestran el momento de quiebre de la vida de Jesús. Nos muestran el día en que Jesús cambia su vida de manera radical y total. Pero el capítulo 4, que es donde en esta mañana nos vamos a concentrar, el capítulo 4 nos muestra cómo Jesús se relacionó correctamente con el Espíritu Santo. Y nos muestra cómo, a causa de esa relación correcta entre Jesús y el Espíritu Santo, Jesús fue llevado a diferentes etapas, a diferentes fases, a diferentes movimientos del Espíritu Santo. Y eso es lo que en esta mañana quiero que aprendamos, porque esta es una iglesia donde está el Espíritu de Dios. Esta es una iglesia donde no es ignorado el Espíritu Santo. Esta es una iglesia donde todo el que entra sabe que el Espíritu Santo está aquí, pero necesitamos aprender cómo nos tenemos que relacionar de manera correcta con el Espíritu de Dios. No sé si alguien puede decir amén. Entonces yo quiero mostrarle en esta mañana la primera fase del Espíritu de Dios.
Y la primera es la fase de la llenura del Espíritu Santo. Y para eso quiero que leamos el primer versículo del capítulo 4, el cual dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vuelvo a leerlo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. La primera etapa es la llenura. Pero entonces yo quiero que entendamos que la escena que vimos del capítulo 3, versículos 21 y 22 nos muestra al Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Hay una unción que está recibiendo Jesús porque el Espíritu Santo está siendo provocado sobre Jesús. Pero el capítulo 4, versículo 1 nos dice que ahora Jesús está lleno del Espíritu Santo. Pasó de estar ungido por el Espíritu Santo a estar lleno del Espíritu Santo. Y eso me hace pensar en otra escena bíblica exactamente igual. La escena que nos muestra la Escritura en Hechos capítulo 2, donde están los 120 reunidos. Y viene sobre ellos, ahí está la siguiente, y ahí está, viene sobre ellos el Espíritu Santo. Ya no en forma de paloma, sino como lenguas de fuego asentadas sobre la cabeza de cada uno de ellos. Están viviendo, esos 120 están viviendo lo mismo que vivió Jesús en el Jordán cuando la paloma, el Espíritu Santo, vino sobre él. Pero el texto de Hechos 2 termina diciendo: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pasaron de estar ungidos, de recibir la unción, a estar llenos del Espíritu Santo. Pero en ambas escenas hay unas condiciones iguales, cumplen con las mismas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que cumplieron tanto Jesús como estos 120? Básicamente es que provocaron al Espíritu Santo para que viniera sobre ellos. Jesús provocó al Espíritu Santo para que viniera sobre él, y los 120 provocaron al Espíritu Santo para que viniera sobre ellos. Ambos estaban, en ambas escenas hay dos condiciones. La primera, oración. Diga conmigo, oración. El texto que leímos en Lucas capítulo 3 dice que Jesús estaba en el Jordán orando. Y cuando leemos el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 14, dice que moraban en el aposento alto y permanecían en oración y ruego. Significa que había en esos 120 un mover de oración, un mover de intercesión, una necesidad de clamar, una necesidad de orar. Lo que quiero decirle en esta mañana, no era cualquier oración, no era una oración de 5 minutos, no era una oración de apeso, no era esa oración que se hace antes de acostarse. Señor, gracias por este día, ayúdame, bendíceme, amén, mañana nos vemos. No, era un mover de oración, era una oración poderosa, tan poderosa que en ambos textos dice, cuando habla de Jesús dice, y se abrió el cielo y descendió la paloma. Y cuando leemos en Hechos dice, y de repente vino del cielo, una oración que abre el cielo. Pero la segunda condición que se cumple tanto en la escena de Jesús como en la de los 120 es la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Porque Jesús está bautizándose. Y Jesús viene donde Juan. Y Juan le dice, pero es que yo ni siquiera soy digno de desatar tu calzado. Y Jesús le dice, es necesario que cumpla con toda obediencia, con toda justicia. O sea, yo estoy aquí en obediencia. Esto que estamos haciendo es porque estamos obedeciendo el plan del Padre.
Y en el texto de los 120 es exactamente lo mismo. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, porque en pocos días les enviaré al Espíritu Santo. Quedarse en Jerusalén era peligroso porque los estaban persiguiendo, pero ellos estaban bajo oración y obediencia. Oh, aleluya. Lo que quiero decirte en esta mañana es que si queremos estar llenos del Espíritu Santo, si queremos la unción del Espíritu Santo, necesitamos oración y obediencia. Dile al que tienes a tu lado: necesitas oración y obediencia. Necesitas oración y obediencia. Qué importante esto. Ellos recibieron la unción y ellos permanecieron en oración y en obediencia. Ahora, en esta fase de la llenura, quiero que veamos esta imagen. Toda la responsabilidad recae sobre el que recibe la unción. Toda la responsabilidad recae sobre el que recibe la unción. ¿Qué dice la Escritura? No se puede echar vino nuevo en odres viejos. O sea, vino nuevo hay, pero necesito odres nuevos. No hallo odres nuevos para poder derramar ese vino nuevo. Pero si hablamos de las 5 insensatas, de esas viudas, la Escritura nos muestra que estas mujeres en sus lámparas tienen aceite. ¿Qué significa eso? Que ellas tienen o han experimentado algún tipo de unción, pero sus lámparas no están llenas. Lo que quiero que sepas es que puedes estar ungido y no lleno. Mientras que las 5 prudentes, sus lámparas estaban llenas. Tanto que eso les permitió llegar al destino, les permitió que Jesús, que el novio las recibiera. Yo quiero decirte esto, iglesia: cada vez que tú vienes al templo, cada vez que vienes a esta casa donde está el Espíritu de Dios, cada vez que pasas al altar, tú recibes algo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ti. Hay una unción que te abraza, hay una atmósfera que te rodea, hay una unción que te cobija, pero es nuestra responsabilidad que esa unción se convierta en llenura. Amén. Ahora vamos con la segunda fase del Espíritu Santo. La segunda fase del Espíritu Santo es la fase de la guía del Espíritu Santo. La primera es la fase de la llenura del Espíritu Santo. La segunda es la fase de la guía del Espíritu Santo. Y ese mismo Lucas 4:1, mira lo que dice. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado o fue guiado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús pasa de recibir una unción, una impartición del Espíritu, a estar lleno del Espíritu. Y luego pasa de estar lleno del Espíritu a ser guiado, a ser movido, a ser direccionado, llevado por el Espíritu Santo. Pero eso me revela una verdad, y es que nos guía aquello de lo cual estamos llenos. ¿Qué te va a guiar? Aquello de lo cual estés lleno. Eso es lo que te va a guiar en la vida. Entonces, si alguien está lleno de pecado, ese pecado es el que le va a dar dirección. Con base en ese pecado tomará decisiones. Con base en ese pecado establecerá sus prioridades, porque nos guía aquello de lo cual nos llenamos.
Si alguien está lleno de rencor, lleno de odio, ese rencor guiará sus caminos, determinará sus decisiones. Tan claro como esto. Si en la noche determinamos llenarnos con una hamburguesa cuya carne ha sido tratada de manera incorrecta, eso de lo que te llenaste te va a guiar al hospital o a la clínica al otro día por urgencias con una gastroenteritis, porque aquello de lo que nos llenamos es lo que nos va a guiar. Amén. Entonces mira, te quiero mostrar varias cosas. Cuando pienso en a dónde lo guió el Espíritu Santo, yo pienso en esto. Jesús llevaba 30 años esperando el día de su manifestación. 30 años esperando el día en que comenzaba su vida pública, su ministerio. Llega ese día, Jesús recibió la unción, está lleno y ahora el Espíritu Santo necesita guiarlo en esa temporada ministerial de Jesús que partirá la historia de la humanidad en dos. Y yo esperaría que el Espíritu Santo lo guíe a las mejores sinagogas. Yo esperaría que el Espíritu Santo lo guíe a los templos más grandes y más hermosos. Yo esperaría que el Espíritu Santo lo guíe a las mega iglesias. Yo esperaría que el Espíritu Santo lo guíe donde gente eminente para que le predique, pero el Espíritu Santo lo lleva al desierto para que enfrente a Satanás y lo derrote. Wow. Porque increíblemente el ministerio de Jesús comenzó con una guerra espiritual y terminó en otra guerra espiritual. Vuelvo y lo digo, el ministerio de Jesús comenzó con una guerra espiritual en el desierto, donde Jesús se enfrentó a Satanás y lo venció, y terminó con otra guerra espiritual en la cruz del Calvario, donde Jesús prevaleció, derrotó a los demonios, a los principados y los echó fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Lo que yo te quiero decir en esta mañana es que cuando quien nos guía es el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a lugares inusuales. La guía del Espíritu Santo nos va a llevar a personas inusuales. La guía del Espíritu Santo nos va a destrozar nuestra agenda y nos va a imponer la agenda de Él. Aleluya. Ya no vamos a vivir para lo que queremos, para lo que nos parece, sino que vamos a vivir para lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Lo mismo pasa en el libro de los Hechos. Los discípulos que experimentaron el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre ellos, pero de quienes se dice que ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Hay muchas menciones en el libro de los Hechos donde dice que eran guiados por el Espíritu Santo. Te menciono una solamente. Pedro, por la guía del Espíritu Santo, fue llevado a la casa de Cornelio, un centurión romano. Todo absolutamente fuera del pensamiento judío de Pedro, quien creía que el evangelio y que Jesús era solamente para los judíos. Pero ahora está entrando a la casa de un gentil, porque ahora el que lo está guiando es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Yo le estoy hablando en esta mañana a gente que va a rogar para que el Espíritu Santo venga y lo unja, y va a decir: yo no solamente quiero tu unción, yo quiero tu llenura, yo quiero estar lleno de tu Espíritu Santo, y yo quiero que seas tú el que me guíes. Yo quiero tu agenda, yo no quiero la mía. Yo quiero que me lleve donde tengo que ir. Yo quiero que me lleve donde la gente que tiene que escuchar tu palabra a través de mi boca, allá es donde yo quiero ir. Aleluya. Oh, santo eres. Oh, déselo bien fuerte. Para que usted me entienda esto, ilustrárselo de mejor manera, quiero mostrarle a Sansón. Mira este Sansón.
No sé si lo alcanzan a ver. Ahí creo que hay mucha luz aquí en el altar y no se ve mucho. Pero este Sansón creo que va mucho a Smart Fit, al gimnasio. Quiero mostrarte a Sansón. Sansón no es cualquier personaje en la Biblia. Es más, cuando Sansón va a nacer, Manoa, quien es el padre de Sansón, recibe una visita. Lo visita el mismo Hijo de Dios para anunciarle que van a tener un hijo que llamarán Sansón. Si no enviaron a un ángel, sino que vino el mismo Hijo de Dios, dígame si eso no le dice a usted el tamaño del personaje que era Sansón. Dígame si a usted eso no le dice que la asignación que tenía Sansón era muy grande en el cielo. La tarea que tenía Sansón era derrotar a los enemigos más acérrimos de Israel, que eran los filisteos. Y para eso el Espíritu Santo venía sobre Sansón, o sea, se ponía sobre él, como lo hizo con Jesús en el Jordán, como lo hizo con los 120 en Pentecostés. El Espíritu Santo venía sobre Sansón y le daba una fuerza descomunal, le daba una fuerza sobrenatural, tanto que la Escritura dice que una vez tomó una quijada de un asno y con esa quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Para que usted se haga una idea de lo que venía a Sansón cuando el Espíritu Santo venía sobre él. Pero aún así, la Biblia nunca dice que Sansón estuvo lleno del Espíritu Santo. Porque Sansón nunca fue un hombre de oración y nunca fue un hombre obediente. Es más, usted puede leer la historia de Sansón en el libro de los Jueces. Yo la he leído una y otra vez y no he encontrado ni una oración de Sansón. La única oración que hizo Sansón la hizo el último día, cuando está burlado y derrotado, pidiendo que le permita vengarse de sus enemigos. No hay arrepentimiento, no hay reconciliación, no hay un ruego delante de Dios pidiendo misericordia porque se ha equivocado. Solo pide venganza. No es un hombre de oración, por lo tanto no es un hombre lleno del Espíritu Santo, aunque el Espíritu Santo ha venido sobre él. No es un hombre obediente, porque obedece y es guiado por aquello de lo que él se llenó. No se llenó del Espíritu, aunque el Espíritu venía sobre él. Él se llenó de pecado, él se llenó de perversión sexual. Era un hombre cautivo del pecado, era un hombre cautivo de las prostitutas. Era un hombre que siempre desobedecía la ley de Dios. ¿Y a dónde lo llevó? El pecado que lo guió, porque por aquello de lo cual estaba lleno tomó decisiones. Y entonces, aunque Dios lo eligió para que fuera quien derrotaba a los filisteos lo derrotaron a él. Dios lo eligió para que él, a causa de él, los filisteos fueran burlados. Pero los filisteos, dice la Escritura, que lo tomaron como juguete, le sacaron los ojos. Usted puede leer el texto. ¿Quién te guía, iglesia? ¿Quién te guía? ¿Quién guía tus pasos en un mundo difícil? ¿Quién te guía cuando tienes que tomar decisiones trascendentes en este mundo de caos? ¿Quién te guía? Porque voy a decirte en esta mañana, te va a guiar todo aquello de lo cual estés lleno. Yo quiero estar llena del Espíritu Santo para que Él me guíe, para que Él me guíe, para que Él me acompañe, para que Él camine conmigo. Aleluya.
La primera fase del Espíritu Santo es la llenura del Espíritu Santo. Jesús pasó de estar lleno del Espíritu, de ser ungido a ser lleno. La segunda fase es la fase de la guianza, de la guía. Pero la tercera fase es la fase del poder del Espíritu Santo. Capítulo 4, el versículo 14. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Pasa de ser ungido en el Jordán a ser lleno, a ser guiado y ahora estar bajo el poder del Espíritu Santo. Y aquí cuando habla ya, y usted lo puede leer en su casa detenidamente, es aquí cuando dice el texto en Lucas que ahora está bajo el poder del Espíritu Santo. Es ahí donde empiezan las liberaciones, donde empiezan los demonios a hacerle frente a Jesús. Es ahí donde empiezan las sanidades, es ahí donde empiezan los milagros. Y usted lo acaba de leer, consecuencia del poder es la fama. Ahora lo conocen. Ahora cuando se habla de Jesús saben quién es. Pero también el versículo 22 del mismo capítulo dice que a causa del poder que había en él, ahora es irreconocible. Ahora piensan, pero este no era el hijo de María y José, este no era el que mantenía en el taller, ese no fue el que nos hizo la silla del comedor, ese no fue el que nos arregló la mesa. ¿Cómo así que ahora los demonios lo ven y tiemblan? Oh, aleluya. Oh, santo eres. Porque ahora está bajo el poder del Espíritu Santo. Pero además de que le da fama y se hace irreconocible, el versículo 32 dice que la gente habla y menciona y dice, pero este hombre habla con autoridad. El poder se manifiesta cuando hay autoridad. Amén. Quiero contarle una cosa que me pasó. No se distraiga con lo que está pasando en el altar. Póngame atención. Yo tenía 11 años y pasé de quinto de primaria a bachillerato, a sexto. Yo estudiaba en un colegio pequeño, estudiaba en Américas Unidas, porque mis padres, que eran cristianos, querían que yo estudiara en un colegio cristiano. Y Américas Unidas era un colegio cristiano. Y todavía en ese tiempo, en el patio del colegio, antes de entrar a los salones, nos ponían a hacer fila. Y nos ponían a tomar distancia. Y la fila era en orden de estatura. Yo estaba en sexto, tenía 11 años. A que no se imagina quién era la más bajita de toda la jornada de bachillerato. Esta servidora. Yo era la primera de la fila de sexto. Era bien bajita. Bueno, todavía lo soy. Y entonces, un día, no llevábamos mucho tiempo de haber entrado al colegio. Y salí al descanso. Y estaba en el descanso, no sé, quizás tomándome un refresco, comiéndome algo, cuando se me acerca una niña, una muchacha de noveno. Recuerden que yo soy la más bajita de toda la jornada de bachillerato. Y esa muchacha de noveno era alta, muy alta. Yo la veía gigante. Yo la había visto, pero nunca había cruzado palabra con ella. No sabía su nombre, nada. Sabía que era de noveno porque la había visto. Y la muchacha se para al frente mío y se me para así, en actitud desafiante.
y me dice: vengo a decirte que nos vemos a la salida del colegio, porque te voy a revolcar. Yo, que en ese tiempo todavía era asmática, me cogió el asma. Inmediatamente empecé a hiperventilar. Me costaba respirar. Y corrí a mi salón. Recuerde que todos estaban en el descanso. Corrí a mi salón y me senté en mi pupitre y empecé a llorar. Y en mi mente yo me veía a la salida del colegio y me veía rodeada de un grupo grande de amigos de la nueva enemiga que me había salido. Y yo veía que gritaban y decían: dale, dale duro, mechonéala. Y yo me imaginaba mechoneada, arrastrada, pelada. Y yo no hacía más que llorar. Pero en ese momento entró quien en ese año fue mi mejor amiga. Mi mejor amiga del colegio se llamaba Maritza. Maritza era una negra grandísima. Maritza, yo tenía 11, ella tenía 16. Yo no me acuerdo por qué ella estaba apenas en sexto si tenía 16 años, no lo recuerdo. Pero lo que sí recuerdo es que ella vivía en Miranda y todos los días viajaba al colegio a estudiar. Y entonces ella me ve llorando y me dice: ¿qué pasó? Yo le cuento el rollo, pero descríbemela, ¿cómo es? Yo se la describí y me dijo: listo, ya sé quién es. Me dice: espérame aquí, porque yo este problemita lo soluciono ya. Porque lo que es contigo es conmigo. El que se mete con mi mejor amiga, mini mejor amiga, diría yo, se mete conmigo. Y ella salió del salón y yo lloraba más, porque yo decía: se agrandó el problema. Ahora los amigos de ella se van a meter y esto va a ser un bonche brutal. Seguía yo ahí afligida en mi pupitre, llorando a moco tendido, cuando más o menos a los 5 minutos, pero se me olvidó un detalle importantísimo de mi amiga. Mi amiga, además de que era negra, grande, robusta, yo no sé, pero ella tenía un aspecto temerario, porque ella tenía un ojo que le temblaba todo el tiempo, sin parar. Y ese ojo era como más chiquito que el otro, pero temblaba y temblaba y temblaba. A los 5 minutos mi amiga vuelve, se para frente a mí y me dice: no llores más, Giovanna, ya solucioné el problema, pero cuéntame qué pasó. Si se mete contigo, se mete conmigo. El problema está solucionado. Mi amiga Maritza va saliendo del salón cuando va entrando mi nueva enemiga. Pero ya no estaba así desafiante. Venía planita, mansita. Qué pena contigo. Todo ha sido un malentendido. Me informaron mal de una situación. No era contigo, perdóname. ¿Quieres ser amiga mía? Ay, Dios. Eso nos hace reír. Pero yo quiero que entiendas que en la fase del poder del Espíritu,
¿Cuándo sabemos si estamos en el poder del Espíritu o no? Cuando aparece el enemigo. Cuando aparece la amenaza del enemigo. Cuando el enemigo viene a decirnos en qué fecha y en qué hora nos va a derrotar. Ese día se pone a prueba cuánto poder poseemos dentro de nosotros. Desafortunadamente yo, en ese escenario que le acabo de contar, yo represento a un cristiano sin poder. Y el cristiano sin el poder del Espíritu, cuando viene el enemigo a retarlo, a enfrentarlo, a amenazarlo, cuando viene el enemigo a decirle: voy a acabar contigo, con tu casa, con tu economía, con tu salud, te vas a morir. El cristiano que no tiene poder, ¿sabes qué hace? Entra en depresión profunda, empieza a llorar sin parar, se encierra, se esconde, se da por derrotado sin siquiera haber salido a dar la pelea. Pero el cristiano con poder, que representa a mi amiga Maritza, oh aleluya, ese cristiano con poder es fuerte. Ese cristiano con poder es temerario delante del enemigo. Tiene una apariencia que el enemigo tiembla. Ese cristiano que tiene poder sale al campo de batalla. Ese cristiano que tiene autoridad y poder, aleluya, tiene autoridad en la boca y hace huir a Satanás antes de que el enemigo siquiera se atreva a atacar. Aleluya, deshace las artimañas del enemigo porque está lleno del poder del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Estamos llamados a ser gente del Espíritu Santo. Y quiero recordarte las 3 fases del Espíritu Santo. Después de la unción viene la llenura. El que está lleno será guiado por el Espíritu. El que está lleno y es guiado tendrá el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero que te pongas en pie, por favor. Y quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde tú estás. Sabiendo que el Espíritu de Dios está en esta mañana, en este lugar. Sabiendo que Él se mueve donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Pueden ayudarnos con las luces, por favor? Cierra tus ojos. Y quiero pedirte, Espíritu de Dios, protagonista de esta casa, muévete como tú quieras. Haz todo aquello que viniste a hacer en esta mañana, Señor. Todo lo que viniste a hacer sea hecho, sin faltar nada de ello. Aleluya. Yo quiero preguntarte si ¿será que podemos vivir sin el Espíritu Santo? ¿Será que podemos vivir sin Dios, el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios es la promesa del Padre. ¿Será que el Padre nos prometería y nos dejaría a alguien innecesario con nosotros? Es de quien Jesús dijo: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré al Consolador.
Espíritu Santo de Dios es el consolador. Se quedó para darnos consuelo en un mundo de dolor, de aflicción y de quebranto. Es el que nos guía a toda verdad en un mundo de engaño, donde el engaño se multiplica y se extiende cada día, donde hay engaño en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los personajes políticos, aún en la misma iglesia, porque dice la Escritura que se levantarían falsos maestros, falsos profetas. Él dejó a su Espíritu para que seamos guiados a toda verdad. Oh, aleluya. Oh, Shabakitala. Yo no sé si alguien necesita al Espíritu Santo.